tardes, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de nuestros encuentros CEBEL, la Comisión Internacional de Expertos en Bienestar Laboral. En este caso, en este encuentro, tenemos el gusto de conversar con Beatriz Crespo, uno de los miembros de la comisión directiva. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Encantada encantada. de que estés acá. Lo primero que nos gustaría es saber quién sos, a qué te dedicás, por qué te acercaste a CEBEL. Pues conocí a Ana Traverso, que es una de las personas que la ha fundado, y me acerqué a Sebel por la razón de que me parecía muy atractiva crear una comisión internacional de bienestar laboral. Llevo 10 años dedicándome a este campo, sobre todo a la analítica de datos de bienestar y cómo usar esos datos para generar o para medir el impacto que los planes de bienestar en los colaboradores tienen en las ejecutivas y en la productividad de las empresas. Y Ana, cuando me invitó a formar parte de ello, pues me pareció una forma muy útil y muy atractiva y el momento idóneo como para crear una comisión como esta. Entonces, bueno, pues yo soy de España, soy española, trabajo tanto para España como para Latinoamérica y ahora junto con Ana también estamos empezando a abrir mercado en Miami. Y bueno, mi empresa se llama Freedom and Flow y bueno, pues eso, tenemos clientes pues en las dos partes Qué del bien, Atlántico, o sea que qué fenomenal, sí. suerte, qué bien, elevando conciencia en todos los lugares donde se pueda. Sí, Y Beatriz, contanos cuál es tu formación. pues mira, yo tengo dos doctorados académicos. De partida hice Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que es Ujú, un grado de deporte, pero empecé a trabajar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en España, que es un centro de referencia mundial en el tratamiento de lesiones medulares. mm, Y ahí empecé a trabajar 7 años en la unidad de biomecánica. Creábamos exoesqueletos, videojuegos mm. para personas que, bueno, pues que a través de estar en el hospital, pues se fueran. Ahí empecé a descubrir toda la importancia que tenía la medición del impacto de bienestar, no solamente la mejora de la salud de las personas, sino la parte de bienestar. Ujú, Empecé a hacer mi doctorado, el primer doctorado en alto rendimiento deportivo en el colectivo de Paralímpicos y ujú. luego he hecho otro doctorado académico en medicina. Ya no voy a hacer más doctorados. Wow, Ya, no, sí. por favor, no, no, ahora hay que disfrutar Pero un poco, bueno, como divertirse un que poco. Total, bueno, pero como que siempre mi vocación ha sido, mi propósito ha sido estudiar el impacto que tiene la medicina de estilo de vida en las Ujú, personas, ¿no? ujú, Y de ahí, pues empecé a entrenar personas, empecé a moverme también a ser profesora universitaria y ujú, uno de mis clientes era una directiva de una empresa en la que me dijo, oye, Beatriz, ¿por qué no hacemos los mismos entrenamientos que me haces a mí? ¿Por qué no se lo haces a mis colegas? Te estoy hablando de hace ya 10 años. mm, ¿Por qué no se lo hacen a mis colegas? Bueno, le dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a hacérselo a tus compañeros de la ejecutiva. Empecé a trabajar con ellos y me llamaba mucho la atención que nadie me pedía datos, nadie me pedía medir. Tú piensas que yo venía de un entorno en el hospital en el que todo se mide mm. para ver la evolución de los pacientes. Y empecé a crear junto con mi hermana, en este caso, que es mi socia, un modelo pues, para medir cuál era el efecto de los entrenamientos en no solamente en la salud de los ejecutivos, sino también en la productividad empresarial. Como soy investigadora por naturaleza, pues empezamos a desarrollar todo el modelo de datos de bienestar para las empresas. Muy Y bien. así nace Freedom and Flow y, y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que mi certificaciones en bienestar, todo lo que tiene que ver con analítica de datos, inteligencia artificial ahora, máster, etc. O sea, Wow. diferentes cosas. Bien ocupada y bien entretenida y Desde bien luego. curiosa. Contame, Beatriz, ¿cuáles son las variables que habitualmente ustedes miden y que conecta la salud con la productividad? Pues mira, empezamos midiendo el bienestar como 4 dimensiones, ¿no? El bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social y el bienestar relacionado con el entorno digital, personal y profesional. Ujú, Digamos que este modelo es un modelo holístico de medición del bienestar que está mucho más, digamos que tiene mucha más relación con el pensamiento que yo como persona tengo, que es el bienestar, pero no está ujú, tan linkado a lo que es el bienestar empresarial, ¿vale? ujú. Entonces, en estos 10 años empezamos midiendo esas 4 dimensiones y gracias a pues los modelos internacionales, la evolución que se ha ido teniendo, porque todo esto lo hemos hecho con escalas validadas científicamente, con el desarrollo de otras tesis doctorales,
Pues en vez de 4 dimensiones, dijimos, el año pasado ha evolucionado a 6. Todo lo que tiene que ver con la medición de estilo de vida y el impacto del estilo de vida de los colaboradores en la productividad empresarial o en el ausentismo laboral, ¿vale? Ujú, Imagina tener falta de salud. Otra patita que es el bienestar emocional, ujú, que tiene que ver tanto con los riesgos psicosociales dentro del entorno laboral como la propia gestión de las emociones, los ujú, pensamientos o el estado de felicidad del colaborador y cómo esto impacta en las relaciones con managers, con las relaciones entre colaboradores, etc. O la gestión de conflictos o la gestión de momentos que la empresa necesita resiliencia y necesita que los colaboradores estén ahí apoyando el claro. proyecto. Luego tenemos salud y prevención de riesgos laborales desde el Ujú, punto de vista más normativo, ujú, reconocimientos médicos, ausentismo laboral, etc. ujú. Seguros de salud privada. Y luego tenemos tres apartados que es bienestar financiero, Ah, es decir, sí. todo lo que la empresa puede poner a disposición de los colaboradores para que los colaboradores tengan un bienestar financiero óptimo, no solamente para llegar a final de mes, sino para gestionar el futuro también o los imprevistos que pueda haber. Experiencia empleado, la Ujú, experiencia del colaborador, el desarrollo de talento, la innovación, el liderazgo o la diversidad. Y luego ujú, el entorno profesional, es decir, las culturas corporativas, cómo influyen en las formas de trabajar, los modelos de trabajo, si son híbridos, remotos, presenciales, las plataformas digitales que están poniendo a disposición, el desarrollo, bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces, el modelo de datos que desarrollamos a día de hoy lo que mide son esas 6 dimensiones con hasta 23 subcategorías, ¿no? Cada dimensión tiene su subcategoría y bueno, es una forma de medir el bienestar que lo que nos da es el ROI, el retorno de la ujú. inversión, cuánto me gasto en iniciativas o en medidas que cubran los diferentes apartados del modelo de bienestar laboral, cuáles son las que más se usan o las que menos para tener una guía de inversión y de desinversión, porque Claro, yo siempre digo que lo importante no es invertir en muchas cosas, sino saber dónde invertir claro. y sobre todo tener un portfolio de medidas e iniciativas de bienestar laboral que se adapte a la diversidad de casos que podamos tener en nuestras empresas. Y luego también el economics, ¿no? Todo lo que tiene que ver con datos de retorno económico para la empresa en productividad, horas de trabajo, probabilidad de horas de trabajo que puedo perder a causa de la falta de bienestar laboral, probabilidad de gastos que puedo evitar si no tengo ausentismo laboral Claro. o si disminuyo el uso de los gastos de seguros médicos privados, Ajá. ¿vale? Entre otros. Entonces, bueno, digamos que esa es una forma de medir el bienestar y relacionarlo con negocio. Qué interesante y qué complejo, además, cuántas dimensiones que miran. Bueno, te diré, Lina, que parece complejo, pero luego todo esto se resume en una puntuación de 0 a 100 puntos. Es una evaluación súper rápida de pasar a los trabajadores, no tardan ni 10 minutos en realizarla. Les da a cada trabajador un pasaporte digital de hábitos saludables. No sé si me escuchas o si te ha Sí, cortado sí, sí. No, no, o si no, me te ha cortado escucho a mí. perfecto. No, no. Ah, vale. Un pasaporte digital de hábitos saludables. Y claro, tú piensas que en nuestros 10 años, con nuestros clientes, que nosotros trabajamos pues, para multinacionales, trabajamos para empresas más pequeñas o medianas, pues también hemos ido diseñando una propuesta de valor en la que el colaborador está en el centro y recibe su propio también informe de resultados Claro. sobre qué hábitos son los saludables para su estilo de vida. Entonces, aunque es un modelo de datos completo, más que complejo, diría yo, Sí. lo hemos conseguido aterrizar en una propuesta de valor al empleado muy chula y muy divertida. Ujú. Está muy bien. Y la curva de tiempo hasta que, digamos, se hace el diagnóstico, se aplican herramientas de corrección y se ve la productividad, el aumento de productividad o la disminución de las bajas o las rotaciones. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Pues Beatriz? mira, nosotros pasar la evaluación es en 15 días la puedes tener pasada. O sea, eso no Ujú. hay ningún problema. Y los datos son automatizados, te sale tu dashboard Claro. enseguida. Y nosotros acompañamos, ¿no? Toda la parte de expertos, pero trabajamos por trimestres. Ah, ok. El impacto es trimestral, Ujú, ¿vale? Entonces vamos incorporando medidas, primero en función de la capacidad de la empresa, las necesidades y los recursos que se puedan tener, pero digamos que hacemos planes por trimestre. ujú, Evidentemente hay mediciones, pues por ejemplo, en temas de vigilancia de la salud, de lo que es ujú, salud ocupacional,
o en temas de rotación o en temas de asentismo, que se puede ver incluso mensualmente el impacto. Qué bien. Pero siendo realistas, lo que buscamos también es que haya una continuidad, que sea un sistema de retroalimentación continua. Por lo tanto, cada trimestre tú vas viendo la evolución de los indicadores, pero la evaluación la pasas una vez. Lo Es que pasa una es que vez. una vez al año. Digamos, ¿cuáles son las características culturales de la empresa que favorecen el aceleramiento de resultados positivos? A ver, una de las cosas que trabajamos es la cultura corporativa, ¿vale? Entonces Ujú, tenemos diferentes niveles de acceso. Digamos que tenemos una rúbrica en la que tú puedes ser una empresa que estás empezando a hacer cosas de bienestar laboral, ¿vale? sí. Pues empezaremos por el nivel más bajo, Ujú, es decir, empezando a generar pequeños indicadores con la evaluación, en vez ujú, de contar toda la malla un ujú, poquito, eso iremos generando, ayudándote a generar ese plan de bienestar para que tú lo puedas presentar a tus superiores o a las líneas ujú, jerárquicas más arriba, y un plan de medidas de 5, 6 medidas que ujú. creamos que puedan ser implantables. Esto se trabaja o se co-crea con la empresa. Hay un segundo nivel en el que tú puedes decir, oye, vea, yo ya tengo un catálogo de medidas o de una propuesta de valor hecha. Fenomenal. Pues entonces vamos a ver en función de los resultados cuánto se alinean con las medidas que tú tienes. Claro, Y digamos que ya aplicamos correcciones desde el primer momento, ok. ¿vale? O te decimos, no, por ahí tienes que seguir porque está bien, ¿vale? Ujú, O puede ser un nivel más alto en el que tú digas, pues ya, sobre todo más multinacionales, que ya tienen planes ujú, estratégicos, en claro, los que digamos que ya se hace todo el proceso y se crean indicadores a medida para elevar a comité. Te voy a ok. dejar un par de enlaces para que si quieres compartirlo con la audiencia, de clientes nuestros contando en primera persona cómo han incorporado esta parte de Webinar Analytics, no solamente en la cultura corporativa o de cara a los colaboradores, sino también de cara a los comités de dirección o a las Muy bien, ejecutivas, que yo creo claro. que es interesante que lo escuchen de los clientes. Sí, sí. Y habitualmente estos programas estratégicos, algunos años atrás, eran, digamos, potestad de las multinacionales, de las empresas maduras culturalmente. Sin embargo, ahora esto ha cascadeado, ¿no? Digamos, ¿cuál fue, a tu criterio, el factor determinante que una empresa pequeña estuviera dispuesta a diseñar una estrategia de bienestar cuando históricamente esto no sucedía? Pues mira, ha habido dos detonantes. Uno ha sido la pandemia, ha Ujú, acelerado, yo creo que en 5 o 6 años, la adopción de empresas más ujú, pequeñas por culturas de bienestar laboral, ujú, precisamente porque yo soy una empresa pequeña. Entonces, las ujú. empresas pequeñas es que tenemos la necesidad de fidelizar a Claro, nuestros empleados porque no tenemos la capacidad de rotación y de claro, absorber la rotación laboral de una forma tan rápida o tan ágil como pudiera parecer que lo tienen las claro, multinacionales, ¿no? Porque luego una cosa es sí, lo que parece y otra cosa es lo que es. sí, tal cual. Pero, y luego porque al final yo creo que es la primera vez en la época, o sea, la primera vez en la historia de las personas que a nivel individual tenemos más preocupación por nuestro autocuidado. Ajá, Entonces, no estamos dispuestos o dispuestas a trabajar en entornos laborales en los que no se nos facilite ese autocuidado ujú, o, lejos de facilitarlo, encima se perjudique. claro, Problemas mentales, problemas psicosociales o condiciones o modelos de trabajo incompatibles con nuestro estilo de vida. Eso es lo que ha disparado la rotación voluntaria, la persona que se marcha del puesto de trabajo de forma voluntaria. sí, Entonces, claro, esto ya no empieza a ser un problema solamente de las grandes consultoras que tienen una rotación grande, por ejemplo, sino de todas las empresas, sí, pequeñas, medianas y claro. grandes, que tienen personas y que somos personas que no queremos trabajar en cualquier escenario de trabajo, ¿no? Y esta toma de conciencia de las personas, no importa si trabaja en una empresa grande o en una empresa pequeña, digamos, ¿qué distancia o qué nivel de coherencia guarda entre su pensamiento, su deseo y su puesta en práctica? ¿Qué observas vos en este sentido? En cuanto a los empleados, me preguntan, ¿no? En Sí. cuanto a los colaboradores. A ver, yo creo que aquí tenemos dos formas, yo siempre lo explico de esta manera. Hay dos formas en las que la empresa te puede ayudar a cuidarte más y mejor. Uno Ujú, es poniéndote iniciativas que te ayuden a mejorar tus hábitos de vida y la conciencia que tú tienes sobre ello, dentro y fuera del entorno laboral o de tu horario de trabajo. Dos, facilitándote un entorno de trabajo proactivo que ujú, haga que te cuides casi sin darte cuenta. Es decir, claro, si tú tienes
Flexibilidad horaria, si tienes unas políticas de conciliación adecuadas, un entorno de diversidad que te permite desarrollarte adecuadamente. Si en las máquinas de vending no tienes palmeras de chocolate, sino que tienes algo saludable, Claro, ¿sabes? algo con avena, por ejemplo. Exactamente, pues puede ser que tú Sí, no tengas un día tiempo para comer, que puede ser que claro, tengas muchas cosas, pero en vez de irte a comer un sándwich y una palmera de chocolate, que es lo único que tienes a mano, tu empresa tiene a tu disposición, imagínate un vending más saludable claro, o convenios con los restaurantes de alrededor para que puedan llevarte la comida a casa, sí, o perdón, a casa, a la bueno, a casa si oficina. estás teletrabajando Sí, o al claro, trabajo si estás en la oficina, pues eso hace que empieces a cuidar casi sin darte cuenta, que la propia cultura corporativa facilite el autocuidado de la gente y la proactividad de la gente. Eso sumado a el liderazgo de servicio, es decir, que se vaya sí, generando una cultura de liderazgo en la que él o la líder ya no es un líder autoritario, sino que facilita, pone a servicio de todo el resto de colaboradores una escucha proactiva. ¿No? Y para eso también son las herramientas de escucha como la evaluación de Wellbeing Score que te he comentado, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Como sí, la nuestra segura que sí, hay otras, pero esa es la idea, que el colaborador diga, jo, valore, no es que valore, porque eso no es fíjate, aquí soy un poco crítica, no es tanto que el colaborador valore o no, es que la empresa sea capaz de comunicar al claro, colaborador la propuesta de valor que tenga claro, y que esa propuesta de valor se alinee con las necesidades. Si yo tengo hijos pequeños, pues por mucho gimnasio que tú me quieras regalar, igual no tengo claro, tiempo para ir al gimnasio, tengo otras exacto, cosas de conciliar en ese momento de mi vida, en esa etapa. exacto, O si tengo personas adultas a cargo, que cada vez es una de las tendencias mayores por el envejecimiento de la población, mi empresa a lo mejor puede negociar ayudas para que vengan a mi casa a cuidar a mi madre, a mi padre, claro, personas de una forma mucho más barata. Por lo tanto, me sí, están ahorrando dinero y sí, me están ayudando a disminuir factores psicosociales, porque es que exacto, no, por ponerte ejemplos de sí, implementaciones que hemos puesto. Entonces, la persona cuando empieza a ver que ese tipo de medidas no son medidas aisladas, oye, sí, hacemos un team building y nos claro, vamos a cantar todos y hacer pasos a un parque, ¿no? Pues cuando trascendemos de eso, que tiene muy buena intención, sí, pero es poco eficiente, o pongo fruta todos los días, ya, pero es que yo solamente con la fruta, o sea, no me estoy ahorrando un coste, la fruta se pone mala y no es lo que yo necesito. Pues con el Wellbeing Analytics lo que conseguimos es saber dónde están esas necesidades de los empleados claro, y cada año, teniendo indicadores cada trimestre, cada año generar una propuesta de valor sostenible en claro, la que tengamos medidas e iniciativas que sean sostenibles a medio y largo plazo, que no sean tan puntuales, aunque bueno, puntuales pueda ser el día de la felicidad y hacemos algo sí, puntual, yo no claro, te digo que no, ¿vale? sí, Pero que al final los comités sigan apostando su dinero a que este tipo de plan se siga manteniendo porque los empleados están más contentos, se fidelizan más, generan mayor compromiso, mayor satisfacción y además se lo cuentan a otros. sí, claro, Y valor esa es la agregado, reputación que en claro. Sebel es la comisión que yo lidero, que es la reputación organizacional a través del bienestar laboral. Hablaste de dos cosas muy interesantes. La primera es, recuerdo que hace algunos años, cuando se hablaba de Agile para recursos humanos y se hablaba de segmentar casi por persona o por pequeños segmentos los beneficios, en verdad parecía algo muy extravagante de poder llevar a la práctica. Y ahora vos estás contando esto y no deja de sorprenderme gustosamente cómo ha evolucionado la mirada del departamento de personas y cómo esto que parecía, digamos, un sueño, un aspiracional, algo teórico, efectivamente se ha podido llevar a la práctica de una manera mucho más fácil de la que uno imaginaba. Eso por un lado. Esto está hecho realidad. Lo que antes era teoría se ha hecho realidad. También creo que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia. Y otra cosa que quería puntualizar, que quería comentar y vos la mencionaste, es el tema de la comunicación, ¿no? Porque, digamos, nosotros hablamos mucho de planes de bienestar, de planes estratégicos, de gente consciente, etcétera, pero una de las cosas más obvias que falla es la comunicación. No solamente la comunicación descendente desde la ejecutiva hacia los empleados,
digamos, como política comunicacional de la empresa, sino el factor humano comunicacional, digamos, que trae tanto perjuicio muchas veces por falta de habilidad de poder comunicarse efectivamente. Entonces, mi pregunta es si dentro de todos los entrenamientos o asesoramientos que ustedes brindan, la comunicación ocupa algún lugar especial en este deseo de implementar políticas de bienestar. Ahora sí te me fuiste, pero ahí volviste. Ahí volviste, Beatriz. Vale. Sí, se ha quedado un Sí, poquito grabado, no sé si, a ver, sí, ahora, vale, está. fenomenal. Sí, ahí Sí, estás, ahí. mira, no solamente la comunicación, exactamente, no solamente la comunicación. Nosotros, por un lado, hacemos la parte del diagnóstico de datos, ok, Wellbeing Analytics. Pero es que, por otro lado, lo importante es comunicar esos datos de forma eficiente a los comités. Y ahí Claro. ayudamos a todas las empresas a, primero, las conocemos. Ujú, Segundo, ¿cuáles son los KPIs por los que te van a medir? claro, ¿Cuáles son los objetivos en tu empresa? Y exacto. ahora, ¿cómo podemos ayudarte con el Wellbeing Analytics que estamos obteniendo a que tú, lo primero, es que cumplas con tus indicadores de, Claro, de rendimiento del departamento de personas? Y segundo, ¿cómo vamos a ir incluyendo esos KPIs, que a lo mejor es uno, son dos, no es mucho más, en los comités para que cada trimestre sea también una, por ejemplo, en nuestra evaluación de 0 a 100 puntos en el estado de bienestar? Ok, pues vamos a ver cómo impacta esto y que sea claro, la conversación que ocupe una pequeña conversación en comité. Entonces, para que veas, esto no solamente ha evolucionado gracias a que cada vez tenemos más herramientas de claro. medición, sino que también los proveedores y o sea, todos los proveedores de soluciones, las empresas cada vez les piden más datos, oye, de aprovechamiento. Y no solamente eso, sino que además te dan, por ejemplo, tú tienes una misma solución, ¿vale? Imagínate que estás generando formaciones para la gestión del estrés de tus colaboradores. Ok, pues nosotros a lo que ayudamos a tu proveedor es, tu proveedor no hace falta que hagas 200 formaciones diferentes para casuísticas diferentes, pero sí que en comunicación las vas a vender de esta manera. Claro, claro. Vas a hacer Haciendo foco en los distintas cosas. eslóganes de esta manera. Claro, claro, Porque si a mí me vendes una ponencia de la gestión del estrés, pues a lo mejor a mí no me llama la atención. Pero claro. si me dices, oye, ¿tienes personas mayores a tu cargo? ¿Sientes que no llegas a nada? Esta formación es para ti. Pues Claro, entonces yo, que acabo de hacer un Wellbeing Analytics, ¿no? Yo como colaborador me siento identificado, pero sí, además todas las personas que tengan esa situación. por supuesto. Entonces, yo me acuerdo que en el Banco Santander, que es un banco, bueno, yo creo que se conoce a nivel global, Sí, sí. en Banco Santander, uno de los colaboradores me decía, jo, en una formación que di yo con los datos que habíamos cogido el Wellbeing Score, me dice, jo, vea, parece que tienes una bola de cristal. Y le dije, no es una bola de cristal, es No, que tengo datos detrás. claro, y le pasa Entonces, a toda la claro, gente. que le estaba diciendo como que las cosas, jo, qué casualidad que me está diciendo las cosas que me Claro, gustan y que necesito. No, es que tengo datos, esto es como claro, marketing. Los de claro. marketing saben perfectamente cómo vendernos, pues esto es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solamente potencias bienestar entendido desde el punto de vista más holístico, estilo Ujú, de vida o bienestar emocional, sino que potencias otras áreas, experiencia de empleado, talento, claro, conciliación, sí, liderazgo, claro. y empiezas a medir cuál es el efecto que tiene eso, independientemente de que a lo mejor eso, porque también podríamos estar hablando de managers que solo llevan bienestar, que no llevan talento, que otro Sí, manager claro, lleva talento, claro. otro manager lleva otra cosa, ¿vale? Sí, Pues depende, eso ya estamos hablando de empresas que tienen diferentes directivas. claro, claro. Pues nosotros lo que les ayudamos también es a coordinarse entre ellos para que la propuesta al colaborador, el colaborador la perciba como una propuesta única, no Claro, la perciba como que cada una cosa le viene de claro. un lado y no se ponen de acuerdo y me están mandando 200 evaluaciones, 200 talleres de diferentes sitios y no me entero. Pues eso es un poco lo que ayuda al Wellbeing Analytics a organizar. ¿Y en qué grado de escalabilidad vos observás que las empresas avanzan cada vez no solamente en mayor toma de conciencia, sino en mayor desarrollo de políticas interrelacionadas para sostener el bienestar? Bueno, pues mira, nosotros, yo creo que no solamente en España, también, por ejemplo, Chile, México, que lo conozco más, Perú, ¿vale? ¿Qué pasa? Que según el gobierno va lanzando políticas o necesidades regulatorias en psicosociales, en diversidad, en leyes de igualdad, en no sé cuánto, bueno, pues todo esto, pues las empresas siempre vamos un poco a rebufo.
claro, Cuando el gobierno lanza una claro, normativa, entonces yo pongo medidas. Y yo te digo, vale, pues, ¿qué pasa? Que el problema de hacer eso es que al final vas poniendo parches, sí, porque te va pillando por claro. detrás. Entonces, hay empresas, por ejemplo, yo trabajo con el banco chileno BCI, que es uno de Ujú, los referentes en innovación en temas de bienestar laboral, ujú, y trabajamos con la parte de Wellbeing Score. Entonces, ellas, desde hace años, porque nosotros trabajamos con ellas desde el año 2021, mm, ellas, que son las del Departamento de Personas y de la Analítica, lo que hacen es se van adelantando a las normativas. Van qué diciendo, oye, bien. voy a necesitar indicadores de psicosociales, pues voy a lanzar Claro, la evaluación. Antes, voy a empezar a generar esa cultura de analítica que me permita claro, alinear la propuesta de valor al colaborador sí, antes de que sí, salte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan las políticas de diversidad, ya estoy preparado. claro. Y además es interesantísimo y absolutamente necesario contar con datos duros, ¿no? Con datos que se puedan medir, porque en esta evolución de conciencia sobre el bienestar laboral, hace algunos años era un aspiracional, vuelvo a repetir la palabra, ¿no? Era, bueno, sería fantástico que la gente se sintiera mejor porque entonces estaría más contenta, bueno, algún día lo lograremos, o bueno, tenemos que mejorar algunas cosas de forma más que de fondo. Ahora, cuando aparece el dato duro, es irrefutable, ¿no? Y aquellos que de alguna manera están un poco resistentes, ya sea en sus presupuestos o en sus convicciones, encuentran un correlato directo entre desarrollar estrategia de bienestar y rentabilidad del negocio. A ver, yo te digo que también, no solamente eso, sino es que hace falta todavía educación, para eso nace la comisión Claro, también. O sea, es absolutamente, decir, yo creo que todas las empresas quieren reputacionalmente y todos los departamentos tener capacidad de influencia pública y privada. Es decir, claro, que privadamente yo en mi directiva, la que venga, pueda generar influencia tanto en la ejecutiva como en mis empleados sí, o mis colaboradores. Y dos, influencia pública, que la empresa pueda lucrarse de reconocimientos públicos en torno a que bien tratamos a los trabajadores, claro, empresas buenas para trabajar y todas las certificaciones que hay, ¿no? Entonces, yo creo que los datos no solamente vienen a reforzar que el bienestar es una palanca de negocio, del éxito de negocio. De hecho, muchos de nuestros indicadores ya se están usando por inversores, por grupos de inversión, para mm, saber si la empresa es rentable o no. Es decir, claro, cuando vas a claro, invertir en una empresa, lanza nuestra evaluación y en función del score, a la gente le dicen, oye, tu empresa tiene un valor X o un valor menos, porque tú me estás diciendo que a lo mejor tu empresa vale, pongamos, 3 millones de dólares o 12 millones de dólares, pero es que tienes unos empleados que claro, están regular. Entonces, claro, o me mejoras esta métrica claro, en el próximo año, o tu valoración de la empresa pasa de ser 15 millones de dólares a ser 2 millones de dólares. Entonces, eso ya empieza a decir, ostra, cuidado, porque claro, los trabajadores son los que pueden generar deuda a corto y claro, largo plazo. claro, claro, Son los que generen capacidad de solvencia de la empresa claro, o capacidad de resiliencia. Y esos cuatro indicadores son cuatro indicadores de valoración de inversión, entrados ya en términos económicos. Entonces, yo, como CEO de una compañía, lo que voy a pedir a mis directivas es, sobre todo, poder rendir cuentas claro, numéricas a mis socios. No sí, los socios solamente de la empresa, sino a los diferentes grupos de interés que exacto, hay en torno, porque claro, hay diferentes grupos de interés, no solamente están mis socios inversores, sino mis clientes, los clientes claro, de mi empresa, los que compran sí, mis sí, productos. sí, sí, Está todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, claro. las multas que yo puedo llegar a pagar si Mm, realmente no tengo un impacto social, ambiental mm, y gubernamental adecuado. Es ujú, decir, creo que el bienestar antes lo entendíamos como algo que estaba asociado solo a estilo de vida. Y a día de hoy, el bienestar ha exacto. trascendido de estilo de vida a bienestar empresarial y del bienestar empresarial a negocio. Y volvería a estar vigente entonces algún concepto que se refutó mucho algunos años atrás, que es el de capital humano, pero ahora tiene otra dimensión, porque en realidad, bueno, eso fue objetado mucho, mucho Sí, tiempo, sí, ¿no? Diciendo que las personas no éramos recursos, sin embargo, queda en evidencia que es el recurso más importante de la empresa, siempre lo supimos, los profesionales de recursos humanos, eso pero es. después se mide, ahora se mide y tiene un impacto directo en el negocio, A ¿no? ver, es que los que estamos enamorados de las personas Mm, hemos cometido el error de no entender que el lenguaje de los negocios tiene otra lengua, claro, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a hablar de felicidad del empleado, la felicidad del empleado yo la entiendo, pero los negocios no entienden Claro, la felicidad del empleado. Me refiero, no son datos numéricos claro, econométricos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que, y yo he vivido en estos últimos 10 años en la transformación, yo creo que es verdad que el modelo humanista de las empresas está muy bien, pones al colaborador en el centro, pero mm, no hay que olvidar que al final la ejecutiva por lo que tiene que supuesto, dar respuesta es sobre por números supuesto. económicos. Por lo tanto, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros desde los departamentos de personas Sí, y decir, oye, somos capaces de contarte a ti como colaborador que te voy a hacer más feliz, que vas a estar en un entorno de bienestar, que te voy a ayudar, que te voy a apoyar y todos los verbos que tú quieras usar o adjetivos para convencer, empoderar y acompañar al colaborador en el cuidado de su bienestar, pero luego tenemos que ser capaces de cambiar el idioma como cambiamos del inglés al español o al castellano, ¿vale? O al italiano, cambiar de idioma y decirle a la ejecutiva, señores, señoras, este bienestar nos está haciendo perder esta cantidad de claro, plata o esta cantidad de dinero, claro, ¿vale? De dólares, de euros. La probabilidad de pérdida de jornadas laborales, que ya no solamente claro, es dinero, sino carga de operativa es de claro, tantas jornadas laborales. claro, claro, Pues claro, cuando tú hablas así a tus ejecutivos y a otras directivas, lo tienen clarísimo, claro. porque es el idioma de los negocios. Exactamente. Entonces, yo creo que de ahí nace nuestra comisión también de Sebel, o sea, la Sí, necesidad de tener que ver desde las dos perspectivas. Yo como sí, manager de bienestar tengo la presión de querer contentar y querer generar planes de bienestar sostenibles que agraden a mis empleados y a mis colaboradores, pero por otro lado, tengo que ser capaz de dar indicadores de negocio que sean de negocio y que midan la rentabilidad de la inversión que están haciendo en bienestar. ese es el gran camino de entrada, ¿no? Para el bienestar, la gran Eso puerta es. de entrada, porque no podemos olvidar, y esto también fue bastante bastardeado, por decirlo de alguna manera, que el objetivo de la empresa es ganar dinero y que la empresa sigue siendo todavía la organización axial más grande que ordena la sociedad, ¿no? Y que pone en motor y que no se la puede digamos, despreciar. Lo que debemos hacer es enriquecerla, ¿no? Hay que sumar la dimensión humana, no reemplazarla por la dimensión humana, ¿no? Hablábamos Eso de es. capitalismo humanista, que también es un concepto que hace algunos años de los que se habla, y conciliar estas dos esferas y que ninguna desplace a la otra, ¿no? Y esto requiere, entiendo, un punto de madurez que en los últimos años se fue construyendo, se fue Poco a poco. madurando y que profesionales como vos han podido, digamos, visualizar este nivel de conciliación, ¿no? Eso es. Que no son excluyentes, que no es que yo tengo que ser feliz o rico, que puedo ser las dos cosas, feliz y Sí, rico. y te añadiría que la rentabilidad de la empresa ya no solamente es si gano más dinero o menos, sino Sí, la sostenibilidad de esa empresa a medio y largo exactamente, plazo. Entonces, exactamente, si yo tengo que prever como buen líder de una empresa, que lo soy, ¿no? Al final la empresaria, soy claro, empresaria, y yo tengo que decir, es que mi empresa no es hoy y es el mañana. Es la sí. valoración de esa empresa a ojos de inversores o a ojos de terceros. Mm. Es la capacidad de que venga una pandemia y no caigamos. Exactamente, Pero, a ver, no vamos a poner que normalmente tenemos pandemia, pero ahora somos mucho más conscientes que por conflictos supuesto, bélicos que por supuesto. antes los veíamos muy lejos, ahora nos afectan a nivel global. La Claro, globalidad claro, entra en que yo puedo contratar a gente de todo el mundo y beneficiarme, por ejemplo, de lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, de tener conversaciones a los dos lados del Atlántico, sí, hablando de los mismos temas exacto, y que no se perciba, oye, no, unos están por delante, claro, otros claro, no. Estamos todo el mundo a nivel global trabajando en lo mismo. Y es la primera vez en la historia, mira, se me ponen los pelos de punta, pero es verdad, es la primera vez en la historia de las empresas en las que seas del país que sea, tienen los recursos y el acceso a la formación sí, necesaria como para empoderar el bienestar de tus colaboradores para, pues, ganar dinero, para mejorar la productividad, para vivir en un entorno en el que realmente te apetezca vivir, claro, también como empresario o como claro, empresaria. Y yo creo que esa parte de ganar reputación y capacidad de influencia es la gran guerra, o si me lo permites, como no guerra, sino el gran objetivo sí, de las empresas.
sí, posicionarme reputacionalmente, sea claro, pequeño, sea grande, claro, ser una empresa en la que la gente quiere trabajar y para eso también necesito que mis trabajadores hablen bien de mí, claro. como empresa. Sí, sí, sí. Se ha modificado en los últimos años la ecuación de poder, ¿no? Ha pasado de la organización al individuo y este es un Eso es. fenómeno sumamente Bueno, de hecho, importante. te comentaré que aquí una de las cosas que está pasando en España es que sobre todo la gente que acaba de salir de las carreras tiende a empezar a trabajar en grandes consultoras, las Big Five que se llaman aquí, consultoras muy grandes, pero con el objetivo de irse. Es decir, Claro, empiezo a trabajar, estoy unos meses y luego en mi LinkedIn o en mis redes sociales me pongo que soy ex McKinsey, que claro, soy ex KPMG claro, o ex lo que sea. Entonces, sí, lo único que quiero es el título, pero no voy claro. a estar en esa empresa. Y eso es un problemón para las empresas. Ahí sí, ya lo creo. Claro que es Porque un... en Google, pues antes tú tenías marcas, decías Google, tal, que la gente decía Apple, quería trabajar para ellas. Ahora no es que quieran trabajar, es que quieren ser ex trabajadores de eso. Quieren dedicarse a Notable. trabajar en mucho, en su Sí, mayoría. sí, claro. Y eso Bueno, es un problema porque se nos va el talento. las empresas tienen un grave problema de fidelización del talento. Es un tema Pues muy imagínate si caliente. eres paquetes Loli o paquetes María, ¿sabes? Si eres una empresa más pequeña en la que no tienes un nombre reputacional como el que Claro, tienen claro, estas empresas y además no eres capaz de fidelizar claro. a los trabajadores que tienes, pues el problema ya es doble, porque es que encima nadie quiere ser, nadie, entiéndeme, Sí, sí, ex claro, paquetes claro, claro. María. Lo Claro, que quiero es claro, que por supuesto. pero sí puedo ser una trabajadora orgullosa de trabajar en paquetes María, en Por paquetería supuesto que María o en sí. paquete María. ¿Y qué Y punto de eso, equilibrio ese, no? Es un gran punto eso de es, equilibrio. eso es. Beatriz, te pediría una conclusión final, alguna Ujú. recomendación que resuma un poco tu mirada o tu objetivo o tu deseo o tu prospección. Vale, pues yo diría, haría varios mensajes. Si eres manager de bienestar o eres manager de personas y nunca has oído hablar hasta ahora de temas de Wellbeing Analytics, sé que da mucho miedo y que en muchos de los Mm, casos hay mucha resistencia al cambio porque, jo, tienes que meterte, pero yo siempre digo que esto es como una ola de Hawái, es muy grande y tienes dos opciones, o te engulle o te compras la tabla para surfear. Pues que esta conversación entre nosotras les sirva como primera base de esa tabla para surfear y que si tienen alguna duda, pues que acudan a la comisión, que ahí estamos también para poder seguir hablando de estos temas. Y el otro mensaje sería para ejecutivas, ¿vale? A nivel ejecutivo, a nivel de dirección, que es que a nivel reputacional se trabaje el Wellbeing Analytics hoy para garantizar el futuro del mañana. Y cuando hablo del mañana, no hablo de dentro de unos años, sino del año que viene, de los meses que viene, incluso de los resultados del semestre que viene. wow, Es decir, cuando cortísimos antes, plazos. Claro, eso es, cuando antes empiecen a trabajar en una claro, estructura de datos estable, antes podrán empezar a adelantarse a los claro, problemas claro. de forma predictiva. Y eso tiene un poder reputacional inmenso, interno, de capacidad de influencia interna y pública. Qué interesante, Beatriz, cómo estas políticas de bienestar o estrategia de bienestar se ha alineado y se ha puesto a la altura de otras estrategias del negocio en las cuales precisamente los datos ayudan a prospectar y a posicionarse favorablemente ante situaciones a porvenir, ¿verdad? Es un gusto saber que no solamente se trata de un deseo amoroso o de cuidar a las personas, sino que además puede tener un impacto enorme en la sostenibilidad de la organización económica y socialmente, ¿no? Las dos cosas. Totalmente. Y demostrable. O sea, al final tú en los objetivos de desarrollo sostenible y los informes de sostenibilidad tienes que hablar de cómo tu empresa impacta, sobre todo en empresas de más de 250 empleados aquí en España. Y yo creo que a nivel internacional se está implantando. Tienes que hablar del impacto que tiene social, Claro, ambiental y gubernamental, de gobernanza dentro de las empresas. Entonces, este es el impacto social y hay que medirlo. claro, claro, Y por supuesto que no es incompatible al fin, al revés, es totalmente claro, compatible con absolutamente, seguir teniendo esa preocupación proactiva, claro, más que preocupación, que parece muy paternalista o muy maternalista en ese sentido, más el empoderar al empleado a su claro, autocuidado, al claro, proactivo, a ser por proactivo en supuesto eso. que sí.
Excelente, Beatriz. Qué interesante todo Muchas esto gracias. que nos contaste y qué útil y qué importante poder difundirlo, ¿no? Mm, Para que las empresas, no importa el tamaño, puedan considerar que esto es una herramienta muy válida, muy útil y no solamente un beneficio, sino que es una estrategia. totalmente. Te agradezco muchísimo tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada Bueno, es un y placer. ha sido un placer y esperamos que en algún tiempo nos vuelvas a regalar un ratito para seguir hablando de esto. Por supuesto, será un placer. Muchas ¿Sí? gracias, Lina, por la invitación. Muchas gracias Gracias por a tu vos, tiempo. querida Beatriz, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias.